Saludos y bienvenidos a la segunda parte del curso del Congreso. Recuerden que es bien importante para esta presentación que hayan leído el capítulo 9 de We the People sobre el Congreso. No estamos siguiendo un orden particular del libro, sino que todo el material que está aquí está distribuido entre todo el libro, así que ese capítulo, así que se lo tienen que leer completo. En este módulo vamos a trabajar los asuntos de la estructura de liderato y de poder, el proceso para aprobar una ley, que va a ser la mayoría de esta presentación, identificar otras funciones del Congreso e identificar los factores que influyen en el voto de los congresistas. Vamos a pasar a la presentación. Empezamos hablando de la estructura de liderato y de poder en el Congreso. Y quizás el primer punto que debemos conversar es el hecho de que en la Cámara de Representantes la estructura de liderato es más vertical. ¿Qué significa eso? Eso significa que como hay muchos representantes, hay muchos más representantes, son 435 que senadores, que son solo 100, pues se necesita una estructura de liderato más fuerte para mantenerlos en orden. Además, en el Senado, para usar una frase que usamos mucho en Puerto Rico, todo el mundo se cree cacique y nadie se cree en indio. Como son 100 y es un cuerpo muy poderoso, pues se creen la gran cosa. Y el liderato es mucho menos poderoso en el Senado que en la Cámara. Aquí tenemos la distribución de poder en la Cámara y en el Senado. Yo no voy a entrar en mucho detalle sobre qué hace cada uno de los líderes. Lo más importante de este flujograma es ver dónde radica el poder. En la Cámara de Representantes, la figura más poderosa es el Speaker de la Cámara, que en este momento pues, es Nancy Pelosi. Y ella es quien dirige los trabajos del cuerpo y además dirige todo el proceso de legislación. Debajo de ella están el líder de mayoría y el líder de minoría y los látigos. Y los látigos, que tienen un nombre muy curioso, su función es mantener el orden y la disciplina entre los miembros de ese partido político. Y además, cuando va a haber una votación sobre algo, ellos cuentan cuántas personas están a favor y cuántos están en contra de su delegación y se lo dicen el líder de mayoría y el speaker para saber si proceden con el voto. Porque obviamente si el speaker o el líder de mayoría quieren aprobar algún tipo de legislación y no tienen los votos para hacerlo, pues no lo van a hacer porque quedan mal. Del lado del Senado, por otra parte, es un poquito más extraña la distribución de poder. Nominalmente, la cabeza del Senado es el vicepresidente de los Estados Unidos. Y eso es por disposición constitucional y tiene que ver con los check and balances. Aunque en realidad él no cumple esa función, excepto cuando el presidente se dirige al Congreso o cuando hay un joint session porque viene alguien importante en situaciones así ceremoniales. Más allá de eso, él no preside, y quien preside se llama el presidente pro tempore. Y el presidente pro tempore es la persona, o sea, el senador o la senadora, del partido que esté en mayoría en el Senado, que tiene más tiempo en el Senado, el de más seniority. Pero el presidente pro tempore tampoco es una persona poderosa. El presidente pro tempore básicamente lo que hace es llevar los trabajos, llevar el tiempo, distribuir la tarea de trabajo, asegurarse que la gente no se pase el tiempo de hablar, etc. En realidad, la figura que es bien poderosa en el Senado, que es la contraparte del speaker en la Cámara, es el líder de mayoría. En este caso es un senador republicano, Mitch McConnell de Kentucky. ¿Okay? Y entonces pues la estructura del látigo pues funciona igual que en la Cámara de Representantes. Quizás la base de poder más importante en el Congreso son los comités, lo que en Puerto Rico aquí llamamos las comisiones. Los comités son bien importantes porque ahí es que se hace el trabajo legislativo. Nosotros usualmente lo que vemos en las noticias cuando se discute un proyecto de ley en el hemiciclo, en el floor, pero cuando llega ahí, ya como vamos a ver más adelante, ya eso está planchado. En realidad el trabajo se hace en los comités. Y hay 4 factores importantes que le dan mucho poder a los comités. Y los 2 primeros que aparecen en esa lista son los más importantes. Información, porque los senadores o los representantes en los comités, recuerden que los senadores y representantes usualmente están mucho tiempo porque salen reelegidos muchas veces. Pues los senadores y representantes se vuelven expertos en un tema porque ven vista pública tras vista pública donde ponen expertos en el tema de diferentes disciplinas. Y por lo tanto se vuelven expertos y tienen una gran cantidad de información. Es como si tuvieran un doctorado en esa cosa. Y eso pues le da mucho poder porque la información es poder. El otro factor bien importante es lo que se llama gatekeeping. Y gatekeeping quiere decir que un proyecto de ley que no sale del Senado, que no sale de un comité, en realidad murió. Por lo tanto, los comités tienen el poder de matar un proyecto de ley. Y eso no es poca cosa, como vamos a ver más adelante, la inmensa mayoría de los proyectos de ley mueren en los comités. Y la inmensa mayoría es la inmensa mayoría.
El poder de propuesta es importante porque los comités pueden proponer legislación. Y las metas de los congresistas es importante porque diferentes congresistas tienen diferentes metas, pero usualmente dentro de un comité las metas de los congresistas están alineadas. Y usualmente hay 3 metas principales en los congresistas. Reelección, que tiende a ser la más importante, hacer política pública y lograr posiciones de poder. Y dependiendo de los comités, pues hay más de una o más de otra, pero usualmente en un comité, por ejemplo el comité del interior, pues domina la meta de los congresistas de reelección, porque es un comité que lleva goodies, lleva cosas a los distritos, y hablaremos de eso un poquito más adelante. Así que la mezcla de esas 4, pero sobre todo de las primeras 2, hacen de los comités unas estructuras extremadamente poderosas en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en la Cámara como en el Senado. Hay 4 tipos de comités. Están los permanentes, los temporeros, los conjuntos y el de conferencia. Los comités permanentes, como dice la palabra, son los comités permanentes, son los que están ahí, son los que hacen legislación y hacen un montón de cosas, son pues los que están ahí siempre. Los temporeros, los select, son comités que son creados con un propósito particular. Pueden sugerir legislación, pero no pueden someter legislación. Y la inmensa mayoría de los casos, los select committees están hechos para investigar un asunto, ya sea para hacer una investigación legislativa, por ejemplo, hubo uno muy importante sobre lo del 9/11, o para hacer una investigación del presidente, por ejemplo, lo de la investigación que hubo, que ha habido de Bill Clinton, o de Bush, o de Obama, o de ahora de Trump. Pues se crean comités temporeros para investigar al presidente o al jefe de agencia, etc. Los conjuntos se hacen para trabajar diferentes issues entre Cámara y Senado. Y el comité de conferencia, pues lo voy a explicar un poquito más adelante, pero no vale la pena explicarlo ahora, lo vamos a explicar cuando expliquemos el proceso legislativo. Pero es el que armoniza la versión de la Cámara con el Senado y también es muy poderoso. La otra base de poder del Congreso son los partidos políticos. Y es bien importante porque los congresistas se estructuran a base de los partidos políticos, los demócratas con los demócratas, los republicanos con los republicanos. En la inmensa mayoría de los casos, los demócratas votan con los demócratas. En la inmensa mayoría de los casos, los republicanos votan con los republicanos. Y desde el 95, desde el Congreso que inauguró Newt Gingrich en el 1995, los partidos políticos se han vuelto más poderosos en el Congreso. Cuando yo empecé a enseñar esta clase, yo les decía que mis estudiantes que los partidos políticos en el Congreso no eran muy poderosos, pero eso ha cambiado muchísimo con el tiempo y hoy en día son más poderosos. No tienen la hegemonía que tienen en otros países como en Puerto Rico, pero en general en términos relativos a como era antes, pues tienen mucho más poder hoy en día. ¿Ok? Algunas de las fuentes de poder de los partidos políticos, el libro menciona más, pero aquí le menciono 4, son las asignaciones a los comités. Los partidos políticos asignan a los congresistas a los comités. Y como ya yo les dije, o sea, no los partidos políticos, pero los partidos políticos no son los que los mandan, pero son los que en parte filtran el proceso. Y en el comité que se hacen los trabajos, y por lo tanto los congresistas siempre buscan unos comités en particulares. Y si tú quieres un tipo de comité y te mandan por otro tipo de comité, pues eso te va a crear mucho problema. Los líderes políticos, en la Cámara el Speaker, en el Senado el líder de mayoría, son los que controlan acceso al hemiciclo, al floor. Y por lo tanto, si tú estás de mala con tu líder, que es un líder político, pues no te va a dar reconocimiento para hablar en el floor, y eso es bien problemático porque imagínate un político que no lo dejen hablar. El sistema de látigos que ya explicamos, y el presidente de los Estados Unidos es también un líder político importante. En el caso de hoy en día de Trump, pues Trump es republicano y Trump tiene una influencia muy grande sobre los senadores y representantes republicanos. Leyes. Y aquí vamos a usar el siguiente sistema para discutir este proceso, que es un tanto complejo, pero en este video estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. En esta parte vamos a ver cómo es que se pasan los pasos para aprobar un proyecto de ley. Y si me ven que ya no estoy al aire libre, es que se me dañó la grabación y la tuve que volver a hacer y es de noche. Pues allá arriba, yo voy a ir explicando en cada uno de esos videitos los diferentes pasos para aprobar un proyecto de ley. Y lo dividí en una introducción, los comités, el hemiciclo y la presidencia. Así que vamos a ver la primera parte. Vamos a hablar sobre cómo se aprueba una ley. Y para cambiar el escenario y que no estén mirando una pantalla tan aburrida, me van a ver a mí caminar
por esa cuesta hasta allá arriba. Y la metáfora es que aprobar una ley en el Congreso es sumamente difícil y es literalmente como subir una cuesta. Así que yo voy a subir por aquí, llegar hasta allá y voy a llegar hasta el tope de esa cuesta y al final veremos una vista muy bonita. ¿Ok? Pues vamos a empezar. El primer paso en aprobar una ley es someterla. La ley se puede someter tanto en la Cámara como en el Senado o en los dos a la vez, pero usualmente se somete en uno de los dos cuerpos. La única excepción son las leyes relacionadas al presupuesto y el presupuesto por disposición constitucional se somete en la Cámara de Representantes. La razón principal para someter el proyecto de ley en la Cámara de Representantes es que es donde está la representación directa del pueblo y como se acuerdan, taxation without representation is tyranny. Así es que se someten en la Cámara de Representantes. Una vez se somete el proyecto de ley, que de hecho ese paso solamente puede ser sometido por un representante o un senador, o sea, alguien del cuerpo. Pasa al clerk de cada cuerpo y ese clerk lo somete a un comité, al comité que tenga mayor jurisdicción o si necesita fondos también un comité que bregue con fondos. Un poquito más adelante vamos a hablar de lo que pasa en el comité. Este proceso es el más fácil, pues porque simplemente es presentar el proyecto de ley y los congresistas presentan todo tipo de proyectos de ley. A veces incluso algunos que saben que no va a pasar, pero que es para hacer contentos a sus representados, pues porque para sus representados es importante por alguna razón. Por lo tanto, esta parte del trayecto, como pueden ver, es plana o cuesta abajo, es la parte más fácil. Pero una vez llega al comité, como vamos a ver, la cosa se pone mucho más difícil, es una etapa más complicada. Así es que ahora vamos caminando por aquí y vamos a llegar a la parte donde llega al comité y se somete a los diferentes comités para entonces comenzar a trabajar. Y esa parte es más complicada y como ven, es más cuesta arriba. Ahora vamos a ver el proceso en los comités. Bueno, el proyecto de ley llegó al comité y para seguir en el proceso tiene que llegar allá arriba, que quiere decir que tiene que estar aprobado por el comité. Les adelanto que la gran mayoría de los proyectos de ley que se someten a un comité mueren en comité. Y cuando le digo la gran mayoría es como que la gran mayoría de los proyectos de ley. De hecho, se me olvidó decirles en la introducción que la gran mayoría de los proyectos de ley en general que se proponen mueren, ¿ok? Y eso es parte del diseño constitucional, porque recuérdense que el diseño constitucional está hecho en la base de un gobierno limitado y desde el principio se hizo difícil aprobar una ley. Así que esas son unas razones por las cuales cuesta arriba. Ok, pues llega la ley o el proyecto de ley al comité y del comité a menudo se refiere a un subcomité y ese subcomité lo trabaja, hace vistas públicas, vota sobre el asunto y pasa al comité. Ese comité lo trabaja más, hace vistas públicas y lo aprueba. Ese es el proceso que se llama el markup y significa el proceso de enmendar, hacer vistas públicas donde hablan los expertos y votar a favor del proyecto de ley. Como les dije, la gran mayoría de los proyectos de ley se cuelgan en comité, pero ahí es donde se hace casi todo el trabajo del Congreso. Así es que vamos a asumir que el proyecto de ley pasó todos esos pasos y llegó a esta etapa aquí, que es que pasó al comité. Digo, que pasó del comité. ¿Ok? Ya subimos la cuesta. Ahora nos queda aquello. Antes de llegar a aquella etapa, hay que aclarar una cosa adicional. Igualmente que les digo que es bien difícil que un proyecto de ley pase comité y que la inmensa mayoría no lo hace, también les digo que cuando se aprueba un proyecto de ley en un comité, usualmente continúa y pasa exitosamente. ¿Por qué? Porque recuérdense que los que ocupan la mayoría en un comité son usualmente, por no decir siempre, los que ocupan la mayoría en el hemiciclo de la Cámara o del Senado. Así que si pasa el comité, por deferencia al comité, usualmente se aprueba el proceso. Pero eso no quiere decir que el proceso sea fácil. Bueno, pues ya en esta etapa se aprobó en comité y vamos entonces ahora al hemiciclo. Ahora vamos a ver cómo se hace el proceso en el hemiciclo. Bueno, ya el proyecto se aprobó en nuestro comité. Vamos para allá arriba, que es la aprobación en el hemiciclo, o lo que usualmente aquí lo conocen como el floor. Y las reglas para aprobarlo, tanto en el hemiciclo de la Cámara como en el hemiciclo del Senado, son distintas. En la Cámara son más civilizados. En la Cámara, cuando se va a pasar el debate de un proyecto de ley, primero pasa por un comité de reglas. El comité de reglas aprueba las reglas del debate. Una de las reglas es una cantidad de tiempo limitada.
Usualmente los debates son o media hora o una hora, y esa cantidad de tiempo se divide, vamos a decir que es una hora, media hora para el proponente principal del proyecto de ley y media hora para el oponente principal del proyecto de ley. Entonces ellos parcelan ese tiempo entre sus colegas. Así que no es que el que apoya el proyecto de ley principal, que aprueba el proyecto apoya el proyecto de ley, habla media hora, sino que habla a lo mejor 5 minutos y se lo pasa a otro colega y después le pasa 5 minutos a otro colega y después le pasa 5 minutos a otro colega. Y la idea es que diversas personas tengan la oportunidad de hablar. ¿Sí? Ya vamos subiendo. Tengan la oportunidad de hablar. Pues se hace ese debate, hay un límite de tiempo y una vez se termina, se vota. Otro aspecto que se toma en consideración en el comité de reglas es si se hace lo que se llama la regla abierta o la regla cerrada. La regla abierta permite muchas enmiendas al proyecto de ley. Las reglas cerradas, pocas o ninguna. Obviamente, si tú eres el proponente del proyecto de ley, tú quieres que no se enmiende mucho. Y usualmente eso depende del standing que tú tengas con el líder de ese cuerpo y con el presidente del comité de reglas. ¿Okay? Pues eso es en la Cámara. En el Senado es distinto. En el Senado puede ser hasta más cuesta arriba. Ups, para allá. Porque en el Senado existe lo que se llama el filibuster. El filibuster se basa en que en el Senado no hay límite de tiempo a lo que tú puedes hablar. Los senadores pueden hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando hay un grupo de senadores que están en minoría, pero que quieren derrotar el proyecto de ley, se pueden unir y hablar en proyecto hasta la muerte. Seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Y de esa manera lo derrotan. Eso es lo que se conoce como el filibuster, que es hablar un proyecto hasta la muerte. ¿Okay? Obviamente eso no se puede hacer con un solo congresista. Necesitas un grupo de congresistas para hablar y hablar y hablar. ¿Cómo tú puedes parar un filibuster? Pues el filibuster se puede parar con una moción de closure, de cierre. Y para eso necesitas 2/3 partes de los congresistas. O sea que es difícil hacerlo. Obviamente si tú tienes la mayoría para derrotar el proyecto de ley, no hacer el filibuster, simplemente vota y lo cuelga. Así que filibuster, algunos han dicho que es o una manera de proteger a las minorías o una manera antidemocrática de parar un proyecto de ley que tiene apoyo mayoritario. ¿Okay? Cada vez con el tiempo se ha ido siendo más difícil, pero todavía existe. Bueno, vamos a suponer que llegamos al tope. Y significa que se aprobó en el hemiciclo de la Cámara y el hemiciclo del Senado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, pues ambos cuerpos se tienen que poner de acuerdo. De hecho, llegué acá arriba antes de tiempo, pero sigo hablando aquí. Se tienen que poner de acuerdo y la manera que se ponen de acuerdo es un comité de conferencia. Comité de conferencia, hay representación de la Cámara y del Senado. Y entonces ellos hablan, ellos negocian el proyecto de ley. Y pueden hacer un proyecto de ley totalmente nuevo, un punto medio, escoger uno de los proyectos. Pueden hacer básicamente lo que quieran. El límite que tienen es que después que se apruebe en el comité de conferencia, tiene que pasar a la Cámara y al Senado y el voto ahí es sin enmienda. Porque recuerden que si lo enmiendan acabamos con dos proyectos distintos. Porque por disposición constitucional, lo que llega al presidente tiene que ser exactamente igual. ¿Okay? Así es que está ese comité de conferencia donde se ponen de acuerdo. Si las diferencias en los proyectos de ley no es muy grande, lo que hace es que el Senado vota por la versión de la Cámara y la Cámara vota por la versión del Senado. Y así se armonizan, eso se llama armonizar un proyecto de ley. Y así se armoniza. Y eso pasa con los proyectos más sencillos, pero los proyectos más complicados pues van a comité de conferencia. Y el comité de conferencia es muy poderoso, porque puede hacer básicamente lo que le da la gana. Además, en el comité de conferencia se le puede aplicar enmiendas de lo que tú quieras al proyecto de ley. Tú le puedes poner lo que sea. Por ejemplo, la 936 en Puerto Rico, cuando se eliminó la 936 en los años 90, que era un código de incentivos industriales para Puerto Rico y de la manufactura, se eliminó en una enmienda que se le puso, el que era comisionado reciente en aquel momento, Carlos Romero Barceló, una enmienda que le puso en un comité de conferencia. ¿Okay? Otra cosa que se puede hacer durante el proceso de aprobación en la Cámara, es un proceso largo, ya llegamos bien rápido, durante el proceso de aprobación en la Cámara, es los earmarks. Y los earmarks son proyectitos que tienen los diferentes congresistas que se los pegan a los diferentes proyectos de ley. Por ejemplo, yo quiero hacer en mi distrito una cancha de baloncesto o una piscina para el centro comunal o pavimentar a esta carretera que a lo mejor necesita pavimentación. Pues yo lo pongo como un earmark, yo se lo pego al proyecto de ley. En Puerto Rico eso es inconstitucional porque los proyectos de ley tienen que ser de una sola cosa. Pero en el Congreso no, en el Congreso los proyectos de ley pueden tener un montón de cosas pegadas. Así que en el proceso de llegar de allá a acá,
un proyecto de ley de una cosa puede tener 500 earmarks para 500 cosas. Y obviamente eso le gusta a los congresistas, pero a la larga es problemático porque aumenta el déficit y aumenta el costo del proyecto de ley. Pues bueno, ya aprobamos el proyecto de ley aquí, ahora vamos para allá, porque tiene que llegar todavía el presidente. Y ahora vamos a ver la etapa final. Una vez aprobado el proyecto de ley, ¿qué pasa cuando llega el presidente? Vamos al trecho final. Ya se aprobó la versión de la Cámara, del Senado, se armonizó o por el Comité de Conferencia por el proceso de armonización y ahora tenemos que llegar arriba donde el presidente. Pues, ¿qué se hace? Pues el proyecto de ley le llega al presidente. El presidente puede hacer varias cosas. Una de las cosas que puede hacer el presidente es firmar el proyecto de ley y se acabó. ¿Ok? Otra cosa, eso ocurre en la mayoría de los casos cuando el proyecto de ley es pasado por una Cámara y Senado que son del mismo partido político que el presidente. Pero a veces al presidente no le gusta un proyecto de ley, sobre todo si el Congreso es de otro partido político. ¿Qué significa eso? Que el presidente lo puede vetar. ¿Qué es vetar un proyecto de ley? Vetar un proyecto de ley significa que el presidente lo rechaza. No es como usualmente lo vemos, pensamos por ahí, de que es que le hace una cruz y lo vota. Él le tiene que escribir al Congreso diciendo, a mí no me gusta este proyecto de ley por estas razones. Y entonces, a base de eso, se lo devuelve, lo elimina. Y el Congreso puede hacer una de varias cosas. El Congreso puede dejarlo ahí y murió el proyecto de ley. El Congreso puede aceptar esas sugerencias del presidente y mandárselo con la sugerencia. O el Congreso puede hacer un override, que es bien difícil. Un override es que 2/3 partes de la Cámara y 2/3 partes del Senado aprueban el proyecto de ley. Eso es como pasarle por encima al presidente. Y el presidente no puede hacer nada. Aunque no le guste, se tiene que tragar el proyecto de ley. Eso se llama un override. ¿Ok? Es muy raro que ocurra. Usualmente cuando un presidente veta un proyecto de ley, significa que el proyecto de ley murió. Ahora, hay también lo que se llama el veto de bolsillo. El veto de bolsillo es cuando el presidente, si se aprueba un proyecto de ley y pasan 10 días y el Congreso no está en sesión y el presidente no hace nada, el proyecto muere solo. Y eso se llama un veto de bolsillo. Y el presidente suele hacer eso cuando es un proyecto de ley de algo que es relativamente popular. Y entonces él no quiere hacer una ceremonia de veto y simplemente lo deja morir solo y pasan 10 días. ¿Okay? Pues bueno, una vez llega el presidente, entonces hay esas diferentes opciones, la firma o el veto. En esa mayoría de las ocasiones, si el mismo partido político del presidente se firma, si es del partido político contrario, hay mayor probabilidad de que se vete. Pero esas son las diferentes alternativas. Y si se aprueba, pues llegamos aquí, que es el tope. Y los dejo con esa vista bien bonita para que disfruten su aislamiento social. Esa es la ventaja de vivir en el campo. Bueno, espero que hayan entendido. Ahora, vimos cómo se aprueba un proyecto de ley, pero entonces la pregunta que queda en el tintero es ¿qué factores influyen en el voto de los congresistas? Porque los congresistas tienen que votar en el comité y tienen que votar en el hemiciclo. Pues, ¿cómo votan los congresistas? Yo les tengo una lista de los factores principales que se identifican en la literatura de ciencia política que influyen el voto de los congresistas. Por mucho, el factor más importante que influye el voto de un congresista, si vota a favor o en contra de un proyecto de ley, es su distrito. Y los congresistas están bien pendientes a la opinión de su distrito, porque obviamente dependen de su distrito para salir reelectos. Otro factor importante son los grupos de interés. Y hay grupos de interés del distrito del congresista, pero también hay grupos de interés externos al distrito del congresista. Y los grupos de interés también tienen mucha importancia. Y de hecho, el próximo capítulo del libro de texto que vamos a trabajar es el de los grupos de interés, así que no voy a entrar muy de fondo a eso. Vaya a decir que es un factor bien importante. El partido político, y ya ese lo discutimos. La ideología política, o sea, fundamentalmente en el caso de Estados Unidos, si son liberales o son conservadores. Los congresistas liberales pues tienen una manera de pensar, tipo Bernie Sanders, y eso les dirige la manera en que se acercan a los issues, o tienen una visión conservadora, como Mitch McConnell, y eso también pues le dirige la visión, cómo van a votar con respecto a los issues. Eso le organiza, la ideología ayuda a organizar todo un montón de cosas en un sistema coherente de ideas. Otros congresistas también es un factor bien importante. Los congresistas se tienden a especializar en un tema en particular, y eso significa porque los congresistas no pueden saber de todo. Eso significa que, vamos a suponer que yo soy especialista en el tema ambiental, que tengo unos arbolitos ahí atrás, y mi compañero aquí al lado es especialista en términos financieros. Y vamos a suponer que se va a votar por un proyecto de ley para crear una nueva reserva natural. Pues es normal que
este congresista, que es experto en aspectos financieros y no sabe mucho de cosas ambientales, me pregunta a mí si es un buen proyecto de ley. Y cuando vamos a votar sobre cosas financieras como el estímulo para salir del hoyo del coronavirus, pues yo no sé mucho de eso, yo sé de cosas ambientales, así que voy a él y le pregunto, oye, ¿esto es un buen proyecto de ley? Obviamente esos son congresistas en los que uno tiene confianza y usualmente del mismo partido político. El ambiente político también es bien importante, y por el ambiente político me refiero, ¿cuál es el ambiente político dentro del Congreso? Por ejemplo, en estos días que se han aprobado varios estímulos económicos para lo del coronavirus, pues ha habido mucho entusiasmo de los dos lados de hacerlo porque la gente está esperando. Entonces se ve bien raro que un congresista vote en contra de eso, y sería ir en contra de una corriente política importante. De la misma manera ocurrió cuando los ataques del 11 de septiembre, hubo una serie de leyes como el Patriot Act o la invasión de Afganistán, que el ambiente político era ir a hacerlo porque estamos siendo atacados. Y era bien problemático para un congresista ir en contra de ese ambiente político. Finalmente están los factores personales. Los congresistas son personas y hay cosas personales que los afectan. Una anécdota que se hacía muy a menudo de la importancia de los factores personales era un senador que se llamaba Jesse Helms, que ya murió, que era muy, muy conservador y se oponía tenazmente a casi todo tipo de regulación por parte del gobierno, sobre todo regulaciones económicas. Pero la hermana de él había muerto en un accidente de tránsito por un borracho que la había matado. Y entonces, a pesar de que él no favorecía las regulaciones, él fue uno de los senadores que impulsó mucho esa etiqueta que usted ve cuando usted viera una cerveza o una botella de vino por atrás y dice que las mujeres embarazadas no deben tomar alcohol, que usted no debe operar maquinaria o guiar si está borracho, y leyes más estrictas para el control de que la gente no guíe borracha, etcétera. Pues él la impulsó mucho, a pesar de que eso iba en contra de su partido político y su ideología política, pero había un factor personal muy importante. Así que los factores personales también influyen en los congresistas. El Congreso hace otras funciones más allá del de aprobar legislación. Y vamos a discutir cuáles son esos factores porque son muy importantes. Y con eso cerramos. ¿Okay? Pues el Senado tiene dos trabajos particulares que no comparte la Cámara. El Senado da el consejo y consentimiento a los nombramientos del Ejecutivo. Y recuerden que el Ejecutivo nombra a los secretarios, los jefes de agencia, los jueces. Son miles de nombramientos que hace el Ejecutivo y por disposición constitucional tienen que tener el consejo y el consentimiento del Senado. Eso significa que el Senado puede dar su opinión y más importante aún, los aprueba o los cuelga. Los tratados también los tiene que aprobar el Senado por 2/3 partes de mayoría. Así que el presidente es quien negocia los tratados, pero quien los ratifica es el Senado. El Congreso hace investigaciones, y ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Hace investigaciones sobre temas en particular o hace investigaciones sobre líderes del político. Y una función similar, pero un poco distinta, es lo que se llama oversight o supervisión. El Congreso es el que aprueba las leyes y a veces el Ejecutivo se pone bien creativo en cómo interpreta esas leyes. Y el Congreso tiene el poder, ya que es el que aprobó la ley, de llamar al Ejecutivo a capítulo y decirle, ¿cómo es que tú estás implantando esto? A mí no me gusta cómo tú estás implantando esto. Se supone que tú lo apliques de esta manera y no de esta otra manera. O tú estás gastando los chavos así y yo encuentro que eso es una manera muy mala de gastar los chavos. Y aunque el Ejecutivo y el Legislativo son ramas separadas, recuerden que ¿quién es el que aprueba el presupuesto de las agencias? El Congreso. Así que la agencia sigue desafía al Congreso y se pone muy creativa, pues el Congreso siempre le puede cortar los fondos a la agencia o reducírselo y a la agencia pues no le gusta eso. También sirve de plataforma de política pública. Los congresistas a veces simplemente al hablar en público allí traen temas nuevos, innovadores, que creen que se deben traer a la discusión, que no se están trayendo y la prensa le presta atención. Y finalmente, un trabajo que tienen los dos en conjunto y que ya discutimos cuando estábamos todavía en presencial, es el residenciamiento. Recuerden que se residencia a los jueces y al presidente o a los jefes de agencia. Se han residenciado jueces federales, pero nunca un presidente. La Cámara aprueba el juicio de residencia y el Senado es el que hace el juicio de residencia y el juez presidente del Tribunal Supremo es el que hace de jefe en eso. Pues eso concluye este módulo tanto largo sobre el Congreso. El próximo paso que vamos a dar es discutir dos lecturas muy puntuales sobre el Congreso, una sobre cómo funcionan los comités y una sobre la polarización política. Y ya me estaré comunicando con ustedes para tratar de hacer eso en vivo o con otro módulo. Muchas gracias.